Bienvenidos al segundo proceso de nivelación en línea 2019. Funciones reales. Definición de relación. Sea A y B conjuntos no vacíos, entonces se define una relación R de A en B como el subconjunto del producto cartesiano A por B, la misma que se escribe R de A en B. Toda relación se puede determinar por diagrama sagital, plano cartesiano, extensión, comprensión. Además, se debe tomar en cuenta que el conjunto de los primeros elementos de los pares ordenados de la relación se llama dominio, y el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de la relación es el codominio. De lo anterior se tiene función. Definición. Toda relación f de A en B, si se verifica que todo elemento de A está relacionado con un único elemento de B, se le llama función f de un conjunto A en un conjunto B. Entonces, una relación es función si satisface las siguientes condiciones. Todo elemento del conjunto A debe estar en correspondencia con al menos un elemento del conjunto B. A cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo un elemento del conjunto B. Por lo tanto, los elementos de A no pueden estar en correspondencia con dos o más elementos del conjunto B. Dominio es el conjunto formado por los elementos del conjunto de partida. Codominio es el conjunto formado por los elementos del conjunto B que cumplen la función. Determinación de funciones. Una función se determina mediante diagrama sagital, diagrama cartesiano, grafo, extensión y comprensión. Diagrama sagital. Una relación es función cuando cumple las siguientes condiciones. De todos los elementos de A salen flechas. De ningún elemento de A salen dos flechas o más. Ejemplo 1. Sea el conjunto A y la relación F. Realizando el diagrama sagital se tiene. Entonces, f es función. Ejemplo 2. Sea el conjunto A y la relación R1. Determinar si R1 es función mediante diagrama sagital. Realizando el diagrama se tiene. Luego, R1 no es función porque del elemento 2 salen dos flechas y del 4 no. Diagrama cartesiano. Una relación es función mediante diagrama cartesiano cuando cumple las dos condiciones siguientes. Todos los elementos de A tienen graficado un punto en la recta vertical que llega a cada uno de ellos. Ningún elemento de A tiene señalado dos puntos en las rectas verticales. Ejemplo, sea el conjunto A y la relación F. Entonces, hallamos primero el producto cartesiano, luego f por extensión y graficamos. Entonces, f es función porque cumple con las condiciones. Ejemplo 2. Procedemos como en el ejemplo anterior y se concluye que f no es función porque el elemento 4 tiene graficado dos puntos en la recta vertical. Grafo. Un grafo es la representación mediante líneas rectas o curvas de una relación y o función, cuyo conjunto de partida y de llegada son los números reales. Luego, una relación mediante un grafo es función si cumple las dos condiciones siguientes. La recta vertical interseca la gráfica en todos los puntos del dominio. Ninguna recta vertical interseca la gráfica en más de un punto. Ejemplo 1. Graficar la relación f y determinar si es función. Elaboramos una tabla de valores, graficamos los puntos en el plano y unimos. Luego, f es función. Ejemplo 2. Determinar si la relación R es función. Aplicamos el procedimiento anterior y se tiene que R no es función. Extensión. Una relación escrita por extensión es función cuando los pares ordenados cumplen con las condiciones siguientes. El dominio de la relación es el conjunto de partida. No existe pares ordenados cuyas primeras componentes sean iguales. Ejemplo,
sea el conjunto A y la relación f, determinar si f es función. Se calcula primero el producto cartesiano, luego la relación f por extensión, determinamos el dominio y entonces f por extensión no existen pares ordenados cuyas primeras componentes sean iguales. Luego f es función. Comprensión. Como toda función es relación, entonces se escribe por comprensión mediante la propiedad común o una proposición abierta de dos variables, así. Como ejemplo tenemos notación proposicional de una función, notación funcional y notación usual. Número de funciones en un producto cartesiano. Para determinar el número de funciones de un producto cartesiano A por B, se utiliza la siguiente expresión, donde n es el número de elementos del conjunto A y m el número de elementos del conjunto B. Por ejemplo, determinar el número de funciones de A cruz B si A es el conjunto dado y B el segundo conjunto. Entonces, el número de elementos de A es 4, el número de elementos de B es 3. Aplicando la fórmula tenemos 3 elevado a la cuarta, dándonos 81 funciones. Conceptualización de función real. Una función de los números reales en sí mismo recibe el nombre de función real de una variable real, las mismas que se clasifican en funciones polinomiales. Función constante. Esta función está escrita como y igual a b. Características. La gráfica es una línea recta paralela al eje X. Si b es mayor que 0, la recta está sobre el eje X. Si b es menor que 0, la recta está debajo del eje X. Si b es igual a 0, la recta coincide con el eje X. Dominio y recorrido de la función son los reales. Ejemplo. Graficar y determinar si la relación H es función. Determinamos los pares ordenados, graficamos en el plano cartesiano, entonces la función h de x sí es función. Función de primer grado. La función general de primer grado o función lineal se escribe de la forma siguiente. Para determinar si una relación es una función lineal o de primer grado, se debe realizar. Primero, determinar los puntos de corte con el eje X. Luego, determinar los puntos de corte con el eje Y. Además, determinar la monotonía y luego hallar el dominio y rango, para finalizar trazando la gráfica. Ejemplo, Y igual a X. Realizando el procedimiento indicado, se tiene que h de x sí es función de los reales en los reales. Ejemplo 2. Y igual a menos x, función identidad. De igual manera, aplicando el procedimiento anterior, se tiene que f de x igual a menos x es función de los reales en los reales. Ejemplo 3. Y igual a A por X, función lineal. La gráfica es siempre una línea recta que pasa por el origen. Si A es mayor que 0, la recta se inclina a la derecha, proporcionalidad directa. Si A es menor que 0, la recta se inclina a la izquierda, proporcionalidad inversa. Ejemplo 4. Función afín. Y igual a x más b. En las funciones de esta forma, con a diferente de 0 y b diferente de 0, se presentan 4 casos. Propiedades. La gráfica es una recta que no pasa por el origen. Monotonía. Creciente cuando a es mayor que 0, decreciente cuando a es menor que 0. Si b es mayor que 0, la recta se desplaza dicho valor hacia arriba del eje de las x.
Si b es menor que 0, la recta se desplaza dicho valor hacia abajo del eje X. El dominio y la imagen son los números reales. Ejemplo, graficar la relación h y determinar si es función. Aplicando el procedimiento, se tiene que la relación h de x es función de r en r. Función cuadrática. La función general de segundo grado o función cuadrática está escrito de la forma siguiente, donde a, b son constantes reales y a diferente de 0. De esta expresión general se obtienen las siguientes funciones cuadráticas particulares. Propiedades. La gráfica es una parábola. Si a es mayor que 0, las ramas de la parábola se abren hacia arriba, y si a es menor que 0, se abren hacia abajo. Los puntos de corte con el eje X, analizando el discriminante, puede ser el punto de corte con el eje Y, igualando a 0 la función es 0, más menos c. El vértice se obtiene con la expresión. El eje de simetría se obtiene con el dominio y la imagen de la función cuadrática son los números reales. Dominios reales, codominio o rango, un intervalo dentro de los reales. Ejemplo, graficar la relación f y determinar si es función. Aplicando el procedimiento anterior, se obtiene que f de x es una función real de r en r. Gracias por su atención y espero que este conocimiento les sirva para el examen del mes de enero. Gracias.